La más grande necesidad en la vida de un creyente es orar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Orar a Dios. Pero no solo eso, hermano, sino también sabernos cubiertos por las oraciones de otras personas. Y es que en esto consiste. El Señor Jesucristo nos ha mandado a orar. Orar unos por otros, sobrellevar las cargas los unos por los otros. Entonces, dentro del ejercicio de nuestra fe, tenemos que recordar siempre, si somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que orar. Porque a través de la oración es como vamos a hallar la fortaleza, la dirección, y vamos a fortalecer al hombre interno por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? De hecho, nosotros hemos sido llamados, y no solamente llamados, sino también equipados para hacer la voluntad de Dios. Y esto fue precisamente lo que celebramos en esta mañana a través de la Santa Cena, recordando con esto el día que nuestro Señor Jesucristo en esa cruz entregó su vida para romper con su muerte, con su sacrificio, el yugo de esclavitud que pesaba sobre los hombres. Amén. Dándonos una libertad que aunque andábamos allá fuera libres no teníamos, una libertad interna, cadenas internas que nos tenían atados, que nos tenían amarrados a tantas cosas, que nos habían robado la identidad y que nos habían impedido por muchos años conocer al Creador y hacer su voluntad. Ahora esas cadenas han sido rotas, ahora por lo tanto necesitamos orar para que esa libertad que Él nos ha dado permanezca en nuestras vidas. Así como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Galacia, permanezcan en la libertad con la que Cristo los ha hecho libres, y no vuelvan a estar sujetos nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5. En este caso, hermano, vemos al Señor Jesucristo orando por sus discípulos. ¿Quiénes de ustedes sabían que el Señor Jesucristo ora por nosotros? Él ora por nosotros, hermano. Él ora por nosotros. Él dice la palabra de Dios que Él intercede constantemente delante del Padre por cada uno de los suyos. Amén. A veces pensamos que nosotros no tenemos nadie que ore por nosotros, o nos afligimos con tal idea. Surge una situación en nuestras vidas y lo primero que hacemos es llamar y pedir oración. ¿Tiene algo de malo? Por supuesto que no. Para eso estamos, para eso es el cuerpo. Y te recomiendo que lo hagas. La fe no se vive solos, la fe se vive grupalmente. Porque a través de la fe de otros, dentro de un ambiente de grupo, se fortalece, como decíamos hace 8 días. Amén. Entonces vemos al Señor Jesucristo orando por sus discípulos. Y de eso va a tratar la serie de enseñanzas que vamos a dar por las próximas 3 semanas. La oración de Jesús por sus discípulos. Previamente, antes de la crucifixión, unas horas más tarde, después de que el Señor Jesucristo había hablado con sus discípulos y había dado su última enseñanza a los discípulos antes del Calvario, vemos al Señor Jesucristo orando por sus discípulos, preparándolos para lo que iba a venir sobre Él y sobre sus discípulos unas horas más tarde, porque horas más tarde se llevó a cabo su arresto por mano de los soldados que lo iban a llevar a comparecer frente a Poncio Pilato. Pero Jesús oró antes por sus discípulos. Amén. Esta oración, hermanos, fue en realidad para nosotros un ejemplo enseñado por Jesús
para establecer con esta oración un patrón a seguir aún en nuestras propias oraciones. Hermano, si tú no sabes orar, te digo una cosa, Jesús nos enseña a orar. ¿Sí? Señor, enséñanos a orar. Uno de los discípulos le pidió al Señor Jesucristo y el Señor les enseñó a orar. ¿Cómo vamos a aprender a orar? Familiarizándonos con las Escrituras. Por cierto, te digo una cosa, familiarizándonos con la Escritura vamos a aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Podemos hablar con Dios, claro que si no tienes que esperar a conocer la Biblia, puedes hablar con Dios, pero dentro de este ejercicio también puedes aprender a leer la Escritura por el Espíritu Santo que ahora mora en ti, el cual te va a revelar, va a iluminar tus ojos y va a enriquecer tu conocimiento en cuanto a la palabra de Dios, y eso te va a llevar secuencialmente a ofrecer una oración a Dios, la oración conforme a su voluntad. Y no hay una oración más próspera que orar conforme a la voluntad de Dios. No orar conforme a la nuestra, sino conforme a la voluntad de Dios. Y en el versículo 1 vemos al Señor Jesús levantando los ojos al cielo, porque el Señor Jesucristo sabía que el tiempo determinado para Él había llegado. ¿Amén? Jesús, hermano, aceptó el camino a la gloria, porque Él sabía que así sería glorificado Él junto al Padre. Jesús aceptó ir a la cruz. A veces decimos, Jesús murió por nosotros, por amor a nosotros. Dime una cosa, hermano, ¿tú y yo teníamos acaso suficientes, o Jesús tenía acaso suficientes razones para entregar su vida de la manera que lo hizo por nosotros? Seamos sinceros, yo no creo, hermano. Yo no creo que en todo lo malo que yo hice, la vida que llevaba, yo no creo que el Señor hubiera podido tener suficientes razones para entregar su vida como lo hizo. Mas sin embargo lo hizo. Lo hizo por amor a su Padre. Lo hizo por obediencia al Padre. Porque Él deseaba que su Padre fuese glorificado. El amor del Padre, el amor del Padre por la creación que Él mismo hizo, la cual se desvió por causa del pecado, del cual dio origen en el jardín del Edén. Y de ahí se desató toda una historia, una serie de acontecimientos que cada vez alejaron más a los hombres de Dios, por lo cual fue necesario, de acuerdo al plan divino de Dios, que existiese un redentor para la humanidad, por causa del pecado que había entrado por causa de la desobediencia de un hombre allá en el jardín del Edén. Amén. La meta era que el Padre fuera glorificado en el Hijo por su plan de redención. Por eso Jesús, al buscar su propia gloria, Jesús buscaba la gloria del Padre. ¿Amén? ¿Qué era lo que buscaba Jesús? Jesús buscaba la gloria de su Padre. ¿Amén? Es más, cuando Jesús enseñaba, Jesús nunca atribuyó las enseñanzas que Él daba o las palabras que Él daba como suyas propias. Él siempre decía, y esta enseñanza la recibí de mi Padre. Estas enseñanzas no son mías, sino que son dadas por mi Padre. Jesús siempre trató de glorificar a su Padre. Toda la sabiduría, toda la escritura, hermano, son las palabras del Padre en boca de su Hijo y en boca de los profetas que existieron antes de nosotros. Amén. Dice Juan 13 del 31 al 32 y vamos a leer juntos. Así lo dice el Señor Jesucristo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora
es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Hermano, aunque Jesús murió de la manera más cruel que pudiésemos llegar a conocer, el Señor está en la gloria con el Padre en este momento. Él vivió aquí por instancia de 33 años, que fue lo que duró su vida. 30 años sujeto a sus padres, 3 años dentro de su vida ministerial, pero Él está en el cielo en estos momentos. Él está sentado a la diestra del Padre. Él vino y Él cumplió la misión. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Él vino a morir y a pagar por los pecados de la humanidad. Él vino a rescatar un remanente que Dios había escogido aún desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién es ese remanente? Yo estoy viendo a muchos aquí. Él vino a morir por nosotros. Nosotros somos, hermano, el remanente escogido de Dios para salvación y para vida eterna. Te lo sintetizo de una manera más clara. Jesús desea que tú pases la eternidad con Él. Amén. Jesús desea que tú le conozcas. Jesús desea perdonar tus pecados. Jesús desea que cuando tus ojos se cierren, definitivamente vayas directamente a la presencia de Dios. Amén. Para esa razón Él vino a entregar su vida. Porque por causa del pecado no sería posible. Estábamos destituidos, todos nosotros, de la gloria de Dios, por causa de nuestros pecados. En el versículo 2, Jesús, refiriéndose a la potestad que se le había dado por el Padre, o sea, la autoridad legal. Jesús tenía la autoridad legal de salvar a todos aquellos que por causa de la elección divina vendríamos a Cristo. Y quiero pluralizarlo de esta manera. Por causa de una elección divina que se había hecho aún desde antes de que el mundo fuese, conforme a la Escritura, salvar a los que habrían de venir. Hermano, la Biblia enseña, y yo sé que estas son enseñanzas bien elementales y quizás muy claras para muchos ya, pero la Biblia enseña que tú y yo somos y fuimos producto de una elección divina. O sea, Dios te eligió a ti, me eligió a mí desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Iba a decir desde antes que el mundo fuese, pero para que no nos vayamos tan lejos, aunque así fue, todos nosotros cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, sus ojos estaban puestos sobre nosotros. Tú y yo fuimos producto de esta elección. Dios ya nos había escogido para esta salvación. Amén. Jesús daba a entender con esto que fue Dios el que los había traído a Él y no ellos a ellos mismos. O sea, fue Dios el que te ha escogido. Fue Dios el que te ha traído a Jesucristo. Fue Dios el que te tomó de allá de donde tú andabas, en la fiesta, en la parranda, allá en la sociedad. Allá te tomó y te trajo a Cristo. Fue Dios, su mano se extendió hasta donde tú estabas con el fin de rescatarte para traerte al Padre, al Hijo. Una de las cosas de las cuales yo le doy gracias a Dios y no me cansaré de hacerlo y de servirlo y de vivir para Él es que siendo un miserable pecador, Él puso su mirada sobre mí. Y hablo por mí, pero tú puedes hablar por ti también.
Él puso su mirada en ti. Yo no sé cómo esté tu vida en este momento. No sé qué tan cerca o qué tan lejos estés de Dios. Pero la Biblia dice que los ojos de Dios han sido puestos sobre ti y su deseo es que tú vengas a Él. Es el Padre el que te ha elegido como producto de esta elección divina para que tú vengas a Él. Por eso nosotros a veces decimos, yo me convertí a Cristo, o siento deseos de ir a la iglesia, o un día vine por casualidad a la iglesia, o un día por casualidad tomé la escritura, o ocasionalmente hablo con Dios. No, hermano, todo el sentir, todas las circunstancias, todos los acontecimientos a nuestro alrededor, Dios mismo, dentro de su llamado soberano para nosotros, Él los provoca para que podamos venir a Él. Te lo resumo, estás aquí porque Dios te trajo. ¿Amén? Estás aquí porque fue Dios el que te trajo, es Dios el que te está trayendo aquí. Amén. Porque hay un plan para ti, un plan de redención, hay un llamado supremo para que tú le conozcas. Y en esto va a consistir, hermano, la serie de mensajes que vamos a dar en las próximas semanas. Dejar bien en claro en las personas que no son producto de la casualidad, que fue Dios el que los ha traído a Él y no nosotros a nosotros mismos. Dentro de la voluntad humana jamás va a existir un deseo verdadero de buscar de Dios. A veces estamos esperando sentir el deseo de ir a Dios, pero no, ese jamás va a existir. Solamente Dios lo puede poner. Fíjense cómo lo dice el libro de Juan 6:44. El Señor lo dice de esta manera. Jesús mismo dijo, ninguno puede venir a mí. ¿O alguno? No, ninguno. Si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién te trajo a Jesús? El Padre. El Padre. Y yo, Jesús dijo, fíjense la promesa, hermano, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa? Que si tú eres de Cristo, que si tú has venido a Cristo traído por el Padre, aunque estés muerto, dijo Jesús en una ocasión, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que este no es el fin del hombre. A veces la gente piensa, esta vida es todo lo que tenemos. Y cuando me muera, ahí se va a acabar todo. Voy a descansar, dicen muchos. No, hermano. Cuando tus ojos se cierren para siempre, va a comenzar de verdad la verdadera eternidad para ti. Amén. Pero esa eternidad va a depender de la elección que tú hayas hecho cuando estabas en vida. Amén. ¿Quieres pasar la eternidad con Dios o quieres pasar la eternidad alejado de Dios? Amén. Jesús ha prometido en su palabra. Aquí está hablando Jesús. Aquí no está hablando ni Juan, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Amén. Él está diciendo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y Él promete, y yo le resucitaré. Significa que cuando te vayas, solamente tu vida se va a pausar por un determinado tiempo nada más. Pero cuando llegue el gran día, el Señor te volverá a resucitar. Amén. ¿Para qué? Para que vayas a la eternidad con Dios. Ese es el destino eterno que ha sido marcado para todos aquellos que hayan puesto su fe en el Señor Jesucristo y hayan creído el sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Hermanos, recordemos que todos los que han venido a Cristo han recibido la vida eterna. Vida eterna significa, los que anotan,
vida del mundo venidero. Porque este mundo y esta tierra pasarán, el Señor Jesucristo lo dijo en una ocasión, pero mi palabra permanecerá para siempre. Es la palabra la que nos va a dar vida, la que nos da vida, la que nos vivifica a nosotros. Amén. Esta vida pasará, el mundo pasará, pero todos los que creamos en Él, la Biblia enseña que al momento de creer en Él y depositar nuestra fe en Él, la vida eterna viene a nosotros. Cuando hablamos de vida eterna, no nos estamos refiriendo a un ámbito así como un poquito místico, vida eterna, o cuando vaya al cielo, no. Vida eterna comienza cuando tú pones tu vida, tu confianza en Jesucristo. Ahí comienza para ti la vida eterna, porque has pasado de muerte a vida. Tú y yo estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, pero por medio de Cristo hemos resucitado a vida eterna, la cual significa vida del mundo venidero. Cuando todo esto que tú puedes ver aquí haya terminado, porque esto tiene un fin, esto tiene un tiempo de caducidad. El mundo va a pasar, este mundo va a ser destruido. Pedro dice, este mundo va a ser quemado, va a desaparecer. Amén. Amén. El mundo y los que estuvieron alejados de Dios. Pero los que estemos en Cristo vamos a disfrutar del mundo venidero, un mundo nuevo, lo cual la Biblia le llama cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Muy bien, leamos el versículo 3, dice, entonces el Señor Jesucristo continúa diciendo, y esta es la vida eterna, de la cual estamos hablando aquí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, Jesús enseña a través de su palabra que la vida eterna significa la vida de Dios en cada creyente. Amén. La vida que solamente se va a manifestar a plenitud después de la resurrección. O sea, ahora tú y yo tenemos la vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida. Ya no vamos a morir jamás. El cuerpo sí, pero eternamente vamos a vivir tú y yo por toda la eternidad con Cristo. El pecador va a morir, pero no va a morir eternamente. El pecador va a morir al cuerpo solamente. Porque así como el libro de Génesis enseña, de la tierra fuiste tomado y a la tierra volverás. De igual manera, el cuerpo es el que se va a la tierra, pero el ser interno, el que está dentro de nosotros, el que vive, va a pasar la eternidad en un lugar. Amén. Amén. Porque es eterno. Dice Filipenses 3, leamos qué dice el versículo 20 al 21. Veamos cómo lo dice Pablo. Dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. ¿Quiénes esperan al Salvador? Amén. Jesús prometió que Él va a regresar, hermano. Amén. Tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Ahora eres el portador de la vida eterna. Ahora la vida de Dios mora en ti. ¿Para qué? Para santificarte y para prepararte para ese día. Amén. Jesús prometió que Él va a regresar y que los que estemos con Él, los que hayamos nacido con Él, estamos esperando a nuestro Salvador. Él va a regresar por segunda vez. Jesucristo viene por nosotros. Eso lo enseña la Escritura. Y el 21 dice, el cual, ¿quién? Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que es este cuerpo que tanto adoramos algunos, ¿verdad?
¿sí? La Biblia le llama el cuerpo de la humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, la Biblia enseña que nosotros en aquel día seremos semejantes a Él, a su naturaleza de Él. Tendremos cuerpos glorificados. ¿Sí? Sí, si este cuerpo se lo van a comer los gusanos debajo de la tierra, pero el ser interno, el cual Él redimió en nosotros, va a ser semejante a Él cuando estemos en gloria. Seremos seres transformados, glorificados a la imagen suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, no sé tú, pero tú y yo estamos con el vencedor de vencedores. Amén. Jesús venció a la muerte. Amén. ¿Sí? Jesús venció a la muerte por nosotros. Venció el temor, el yugo de la esclavitud a la muerte. La gente lo que más teme en estos momentos es morirse. Pero te digo una cosa, cuando estamos en Cristo, ya no nos puede mucho morir, porque sabemos que muriendo vamos a pasar a un mejor lugar. Amén. Y en esto consiste la esperanza que tú y yo tenemos ahora. Ya no tenemos temor a la muerte física, porque si la muerte física se llegara a presentar en el momento menos esperado, sabemos que tenemos un lugar eterno aguardando por nosotros. Porque aún en medio de la amenaza de una muerte para muchos inesperada, Jesús ha prometido por el Espíritu Santo fortalecer la vida de todos aquellos que viven confiando en Él. Y les dará la gracia abundante para que puedan enfrentar en sus propias vidas no solamente los tiempos difíciles que inevitablemente hemos de pasar, sino también el momento en el cual seamos llamados a ir a su presencia. Por eso en un velorio de un hijo de Dios hay mucha paz, hay mucha armonía, hay mucha alegría, porque sabemos que esa persona ha pasado a la eternidad con Cristo. Amén. Amén. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando nos vayamos de este mundo, vamos a estar eternamente con Jesús, sintetizando esta verdad. Por lo tanto, hay gozo, hay alegría. Amén. Hay gozo y hay alegría, porque sabemos a dónde vamos a ir tú y yo cuando dejemos este cuerpo. En el versículo 4 y 5 el Señor continúa diciendo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermano, siempre recuerda esto. Siempre recuerda esto. Jesús se despojó de su gloria sin tener que hacerlo. Como decíamos hace un momento, Él no tenía razones suficientes para morir por nosotros. Mas sin embargo, Él lo hizo. ¿Ven? Tú y yo merecíamos la muerte, ¿o no? ¿Quiénes merecían estar en esa cruz? ¿Él o nosotros? Nosotros. Él no tenía por qué haberse despojado de su gloria. Él lo hizo, hermano, para cumplir una misión de amor y obediencia. Y también lo hizo para que a través de esto Él pudiese aplacar la ira del juicio de Dios sobre los pecadores, o sea, sobre nosotros. Cuando Jesús dijo en Juan 19:30, Padre, consumado es, literalmente lo que el Señor estaba diciendo en ese momento: Padre, aplaca tu ira sobre los hombres pecadores, porque yo he pagado la deuda. Amén. Yo he pagado la deuda. Y en ese momento dice la palabra que la ira del Señor fue saciada.
Hermano, muchas veces tenemos a Dios como un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Dios vive airado, ¿entienden esta palabra, verdad? Por causa del pecado de los hombres. Y la única manera de aplacar la ira de Dios sobre nosotros fue en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió y entregó su vida en esa cruz, dice la Biblia que la ira de Dios se aplacó en la vida de aquellos a los cuales Él ya había seleccionado. Amén. Para esta salvación. Lo dice, leamos qué dice Juan 19:30, dice la palabra. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Estas palabras de Jesús significan: Padre, he completado la obra. La ira que hay en ti por causa del pecado ha sido saciada. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, o sea, murió. ¿Amén? Hermano, tras completar su obra, Jesús miró mucho más allá de la cruz. Jesús mismo pidió ser reinstalado en la gloria que había compartido con su Padre antes de que el mundo existiese. ¿Se imaginan? Jesús mismo diciéndole a su Padre: Padre, he completado la obra, ahora regrésame donde yo estaba. Jesús no sentía deseos de seguir en este mundo. Un ser tan santo, tan perfecto como el Señor, no sentía deseos de vivir o quedarse en este mundo. Él le pide al Padre: Padre, devuélveme a la gloria donde yo estaba antes de que viniese. Amén. Hermano, ¿qué es lo que hay en este mundo? ¿Qué es lo que podemos abrazar en este mundo? Maldad. Hermano, este mundo está lleno de maldad. Este mundo está lleno de tantas cosas que para muchos lo mejor fuera salir de él. Por eso tú ves a mucha gente muchas veces deseando terminar hasta con su propia vida porque no aguantan. Porque este mundo los apretuja tanto hasta cierto punto de que desean quitarse la vida. Por eso ves a mucha gente quitándose la vida. Por eso ves a mucha gente deprimiéndose, amargándose, sufriendo, porque este mundo es lo único que trae. ¿Amén? ¿Quién desea abrazar un mundo lleno de maldad? Un mundo lleno de tantas cosas que lo único que hacen es oprimir la vida del hombre. Los verdaderos hijos de Dios deseamos, como consecuencia de esta promesa, dejar este mundo e ir a la presencia de Dios. Por eso nuestras oraciones ahora son conformadas con palabras como: Señor, ya ven pronto. Señor, termina ya esta agonía. Señor, termina este sufrimiento. Señor, estoy sufriendo tanto en este momento y a veces me canso de disimular mi dolor. Yo sé que a veces tengo que disimular, tengo que fingir una felicidad que no tengo. Señor, a veces tengo que sonreír cuando lo que deseo es llorar y llorar amargamente. Señor, ya no aguanto mis circunstancias. Señor, ya no aguanto esta situación. Señor, sácame de este mundo si te fuera posible. Hay gente que, aunque no lo creas, hermano, hablan con Dios de esta manera. ¿Y qué nos dice esto? Que son personas que están llevando una vida de tanto dolor, que lo que más desean ahora es estar en la presencia de Dios. El que no conoce a Dios, por eso teme a la muerte, porque vive desesperanzado, porque no hay en él una esperanza mayor como la debe de haber en todos los hijos de Dios. Amén. En el versículo 6, a unas pocas horas del cumplimiento de su ministerio, Jesús insistió de nuevo en quienes habían creído en él. Él volvió a insistir. Leamos qué dice el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Fíjense bien, Jesús dice: tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿A quién se refiere? A los discípulos.
Jesús estaba orando por sus discípulos. Padre, tuyos eran. Y es glorioso, hermano, porque con la expresión tuyos eran, esto nos da una confirmación contundente de que aún antes de conocer al Señor o de convertirnos a Él, ya le pertenecíamos a Él. Tuyos eran. Jesús, el Padre, conoce a los suyos. Ya los conoce. Señor, tuyos eran. Juan 6:37 lo dice de esta manera, lo leemos. Dice, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Por eso todos son bienvenidos. Hermano, las puertas de este lugar, aunque pequeño, lo que tú quieras, muy pronto estaremos ya en un lugar más amplio, estará abierto para ti siempre. Siéntete con toda la confianza, con toda la libertad de venir a la casa del Señor cuantas veces desees. Y mi deseo es que en ti haya un deseo de buscar a Dios y de unirte a la congregación de Dios. Estas puertas siempre van a estar abiertas para ti. Amén. Porque si Dios te trae, nosotros no somos nadie para cerrarle la puerta a nadie. Si Dios te trajo es porque Él te trae. La Biblia enseña en el libro de Efesios 1:4, leamos lo que dice, que Dios, ya estoy por terminar, que Dios, fíjense bien con esto, la Biblia enseña que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, antes de la fundación del mundo, tú ya habías sido escogido por Dios. ¿Ven? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto enseña la Escritura. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Dios le dice a Pablo que tiene muchas personas en Corinto que ya le pertenecían, inclusive mucho antes de que se habían convertido. Hermano, si tú eres un hijo de Dios, yo te veo como tal. Si aún no eres un hijo de Dios, yo te puedo ver como tal. Porque para Dios, aún desde antes de que tú te conviertas de verdad al Señor, Dios ya tiene su mirada puesta en ti. Por eso nosotros no podemos hacer excepción de personas. Como te dije hace un momento, toda la gente que venga es bienvenida. Toda la persona que entra por esa puerta es bienvenida. Sea que son hijos de Dios o que ya muy pronto lo serán. Y es mi oración que tú te conviertas en un hijo de Dios. Amén. Porque debes de saber esto. La única forma de convertirte en un verdadero hijo de Dios es a través de Jesucristo. La Biblia enseña que cuando tú aceptas a Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador, tú te conviertes en un hijo de Dios. Amén. Amén. Pero antes de eso, el Señor, a través de su palabra, nos enseña que Él nos trae para que en este lugar tú le conozcas. O sea, lo que tú estás oyendo de Él en esta mañana son las palabras anunciadas por Dios, que está dando testimonio en tu corazón de que Dios te está llamando, porque Él quiere que tú te conviertas en uno de sus hijos. Vaya invitación. ¿Cómo despreciar tal invitación? Imagínate, Dios me está invitando a formar parte de su familia. ¿No es glorioso esto, hermano? No, pero yo soy de la familia de los Gómez, una familia de, espero que aquí nadie se apellide igual, de mucho prestigio, de mucho respeto. Eso no es nada, hermano. Eso no es nada. Los apellidos, los legados, no importa. Aquí ser del linaje escogido de Dios es lo más grande. Amén. ¿Cómo menospreciar una invitación como tal? Jesús te está invitando para que te conviertas en un miembro más de su familia. ¿Quién yo si tú
Pero es que tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes quién soy. No sabes lo que yo escondo detrás de mí. No importa. No importa. La Biblia enseña que Él ya te ha escogido desde antes de que este mundo fuese para que te conviertas en un hijo de Dios. Él está dispuesto a perdonar tus pecados, a limpiar tus pecados, a cambiar tus vestiduras, a cambiar tu calzado para que te conviertas en uno de sus hijos. Él te quiere llamar como tal, mi hijo, mi hijo. ¿Quién podrá menospreciar esto, hermano? Amén. Amén. Estos mismos discípulos darían testimonio de que Cristo y su verdad solo podían proceder del único Dios. Yo no sé qué está pasando en tu corazón en este momento. Quizás mis palabras y lo que has estado leyendo de alguna manera estén inquietando tu corazón, porque la palabra de Dios es palabra viva, no es palabra muerta. ¿Cómo estás reaccionando internamente? ¿Cómo vas a responder a este llamado? ¿De verdad crees tú que este llamado viene de Dios para ti? Bueno, veamos lo que dice en el versículo 7 al 8. Dice: y ahora Jesús dice, y ahora, o sea, refiriéndose, es que antes no sabían. ¿Tú sabías estas verdades antes? Sí, pero no. Y ahora tus ojos están siendo abiertos. Dice, ahora han conocido por las palabras de Jesús que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, hermano, lo que yo te estoy diciendo hoy no procede de mí. Yo soy también un hombre mortal y pecador que necesito de Dios tanto como tú, que busco de su gracia tanto como tú, que la necesito tanto como tú. Lo que yo te digo, lo que yo te anuncio no viene de mí, viene de Dios. Recíbelo porque viene de Dios. Si tú lo aceptas, gloria a Dios. Si lo rechazas, allá tú con Dios. Por eso la gente no debe de agarrarla con el pastor. Porque el pastor lo único que hace es anunciar las verdades de Dios, nada más. ¿Quién soy yo para señalarte? No soy nadie. Soy igual como tú, peor quizás. Amén. Es Dios, hermano. Es Dios el que te conoce más que yo. Toma la correspondencia de quien viene. Jesús dice, ahora me han conocido, ahora ellos saben que tú me has enviado. Y versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Cuáles? Estas. Hermanos, son estas. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las rechazaron. Así dice. ¿Cómo dice? Y ellos las recibieron. Las recibieron, hermano. Pregunta, ¿las estás recibiendo en tu corazón o las estás rechazando? Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Lo que sí te puedo decir una cosa, es el verdadero siervo de Dios es el que te habla las palabras de Dios. Amén. Y ahí tú puedes distinguir o detectar a un falso profeta. El falso profeta no te habla las palabras de Dios, te habla las palabras que provienen de su vano corazón, mezcladas un tanto con la palabra de Dios, como un toque final, pero no vienen de Dios. No vienen de Dios. Un verdadero profeta es el que te anuncia la palabra de Dios. Por eso, mira, si tú estás pensando buscar una iglesia donde congregarte, si es que no tienes una iglesia fija, busca una iglesia donde te prediquen la Biblia, donde te pongan la escritura para que tú la veas y la compruebes, que sea congruente con las palabras que el siervo de Dios está usando, que vayan de la mano con lo que la Biblia dice. Es la mejor forma y más segura de mantenernos a salvo dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Y si llegaste aquí, pues gloria a Dios, porque aquí lo único que te vamos a dar es palabra
de Dios. Amén. No tenemos otro mensaje. Te lo digo, no tenemos otro mensaje que darte. No lo hay. No lo hay. Este es el mensaje que se nos ha sido dado para anunciar. Amén. Palabra de Dios. Recordemos esto. Jesús oró por sus discípulos. Amén. Y si Jesús oró por nosotros, hermano, y ora por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no orar por los demás? ¿Quiénes somos nosotros para no orar por los demás? Lo que sí te puedo decir es esto. Jesús está orando por ti. Amén. Jesús ora por ti. Y la razón por la cual tú sigues de pie a pesar de tus luchas y de todas las pruebas que has tenido que enfrentar, de los desánimos y de todo, es porque Jesús está orando por ti. Es la oración intercesora de Dios. Hay personas que se quejan y dicen que no hay quien ore por ellos, como dije hace un momento, pero no, recuérdate de esto. Jesús ora por ti. Amén. Para levantarte, para mantenerte bien. Oramos constantemente para que la palabra que predicamos aquí pueda llevar fruto en el corazón de las personas. Amén. Amados hermanos, recordemos que nosotros somos los que necesitamos de Dios. Amén. Él no nos necesita a nosotros. Ahora nosotros debemos de orar así. Y ya con esto concluyo el mensaje de hoy. En el versículo 9 y 10, veamos lo que dice. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío, Jesús dijo, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ahora, como te dije hace un momento, ¿cómo debemos de orar tú y yo ahora? Jesús te ha redimido, Jesús te ha salvado. ¿Amén? Jesús te ha salvado. Recuerda de esto, recuérdate de esto. Lo que debemos de decirle ahora es, Señor, tuyo soy porque me criaste. Tuyo soy porque me redimiste. Tuyo soy porque por mí sufriste. Tuyo soy porque tú me llamaste. Tuyo soy porque me esperaste. Tuyo soy porque gracias a ti no me perdí. Amén. ¿Te das cuenta? Sintetizando de una manera para que lo podamos entender. Antes vivíamos nuestra vida a nuestra manera, porque no sabíamos lo que nos deparaba el destino. Estábamos ajenos a esta ciudadanía. Alguien había puesto su mirada sobre nosotros. Alguien que tenía un plan soberano para nosotros, ahora nos ha liberado, nos ha rescatado, ha quitado la venda de nuestros ojos y ahora podemos ver con más claridad que sí, siempre fuimos amados, siempre hemos sido amados por Él. Ahora nuestro deber es qué vamos a hacer nosotros por Él. Amén. Por lo tanto, nosotros ahora debemos de decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que ahora yo haga por ti? Y esa es la respuesta de todos los creyentes a Dios. Señor, ahora que me has rescatado y me has liberado, ¿qué quieres que yo haga por ti ahora? Bueno, hay una lista de cosas que Dios quiere que hagamos, pero una de ellas y la más importante es que ahora que ya estamos en Él y que le hemos conocido, que busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Amén? ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros necesitamos nos vaya siendo añadido. Y ya no vivamos enfocados en las cosas terrenales, porque esas van a pasar. Ahora con Dios sabemos que todo lo que va faltando, Él lo irá supliendo. Pero lo más importante, busquemos tener una relación personal con Él, ahora que le hemos conocido. Ya no sigas depositando tu confianza y tu esperanza en cisternas rojas.
Ya no sigas guardándolas ahí porque esas se rompen, se diluyen. Ahora pon tu confianza en Dios. A partir de hoy, pon tu confianza en Dios y te aseguro, Él no te va a defraudar.